se protegieron tanto que llevaba algo abusivo y cuando incumplieron, pues ahí te ves, dijeron. Buenas, bienvenidos a un nuevo video inmobiliario junto a Miguel Torrico, y esta vez me acompaña en un tipo conversatorio Manfred Araúz, que es socio junior de BDA Abogados, y vamos a hablar sobre este decreto, que vendría a ser el decreto, ¿qué número es? 4732. 4732, más conocido el que regula a las preventas de inmuebles. Sí, a ver, Manfred, coméntanos un poco de vos. Gracias, Miguel. Bueno, estamos acá para conversar sobre este decreto que regula las preventas, su reglamento. Y bueno, yo soy abogado, trabajo en la firma BDA Abogados, como mencionabas, desde hace varios años, y estamos analizando este decreto, sus implicancias para las diversas partes que intervienen en un negocio inmobiliario, y precisamente estamos acá para conversar de eso y que la gente pueda conocer qué debe tener en cuenta estos efectos. Buenísimo. Aquí tengo unos cuantos puntos para poder tocarlo y poder justamente ayudarles, ¿no? Todo esto lo que hago es para poder informar a los seguidores, a la sociedad sobre tema inmobiliario y que estén bien informados a la hora de hacer una compra, y en este caso que también mis clientes son desarrolladores, poder darles unas pautas en caso de que todavía no lo hayan visto en profundidad, ¿no? Bueno, ¿cómo nace esto? Es una historia de mi rubro, ¿no? Ha habido gente, la verdad, inescrupulosa que hizo proyectos y pues no cumplió. No cumplió, o vendían cosas que ni siquiera estaban a su nombre, y la gente común no tiene mucha idea, pues. Y no sé por qué, en serio, te lo dije hace rato y te lo digo ahora, los abogados, no sé, le meten un montón de palabras que no se entienden y realmente no sabes qué estás firmando. Entonces sí o sí tienes que verlo con un abogado. Y así sucedió, ¿no? Ese tema de que se protegieron tanto que llevaba algo abusivo y cuando incumplieron, pues ahí te ves, dijeron. Y hubieron muchos proyectos, tanto de terrenos, edificios, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, y una situación acá en Santa Cruz detonó todo eso, y uno peor en La Paz, que ni siquiera que tenían licencias de construcción. Entonces, todo esto creo que llevó, ¿no? ¿O tú qué sabes en todo ese aspecto? Así es importante como antecedente tener en cuenta que este decreto y su reglamento nacen a partir de la Ley 453, que es la que defiende los derechos de los usuarios y los consumidores, ¿no? Entonces, la autoridad ha visto estas situaciones que han sido recurrentes, que han habido diversas denuncias, y ha visto por conveniente crear un nuevo mecanismo de protección, en principio para los usuarios y consumidores, pero vamos a conversar y vamos a ver de que también tiene sus implicancias para los desarrolladores, los constructores e incluso los comercializadores, ¿no es cierto? Claro, que ya viene a ser mi rubro. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué significa esta certificación, hablando desde el punto de vista del comprador? O sea, ¿qué significa para el comprador esto? Ok, la certificación implica de que el propietario o quien vaya bueno, en este caso tiene que ser el propietario quien vaya a vender un bien inmueble en preventa, va a tener que hacer un trámite previo para certificar su contrato y que este contrato tenga este certificado de no contener cláusulas abusivas y de que no dé lugar a que se desarrollen prácticas comerciales abusivas. Entonces, para el comprador, esto vendría a ser una garantía extra al contrato que ya tenía. Precisamente, y como mencionabas, a veces quien es un comprador primerizo o qué sé yo, no conoce cuáles son los aspectos que debe tomar en cuenta. Entonces la autoridad, de hecho, yo voy a garantizarle que su contrato no le va a vulnerar sus derechos como consumidor. Entonces es una garantía, implica una garantía para los compradores, para los consumidores, que van a contar con este certificado
y van a poder estar seguros de que no van a hacer una vulneración a sus derechos. Ok, y esto, ¿cómo lo verificaría el comprador? O sea, yo me imagino, yo quiero comprarme algo y para que no simplemente sea el desarrollador, no, mira, firmar el contrato, esto ya está aprobado, créeme, lo digo yo, algo así. Conforme a la norma, todos los contratos de preventa de inmuebles deben realizar este trámite y obtener su certificación. Esta certificación va a concluir, o este trámite va a concluir en un certificado digital en principio, pero que seguramente se va a poder imprimir, que va a contar con diversos mecanismos de seguridad a través de los cuales el comprador, el usuario o cualquier persona, tal vez incluso el notario, va a poder verificar de que ese contrato está certificado y está garantizado por el Viceministerio de Defensa del Consumidor de que no es abusivo, ¿no? En principio, Ok. Entonces, ahora también desde el punto de vista legal, ¿qué tú recomendarías que un comprador verifique en su contrato? Supongo, no sé, el tema de que tiene que haber una fecha fin, de que diga específica, de que sea muy específico en las cosas. Correcto, en realidad eso está desde siempre, que cualquier comprador debería considerar los plazos, por ejemplo, que estén muy claros, que si se consideran retrasos no sean excesivos o inciertos, debe considerar el precio, que sean claros también los intereses y que no vayan en contra de la norma, debe considerar los alcances del proyecto, porque muchas veces uno revisa contratos en los que no se dice qué es lo que se va a entregar. Entonces son diversos aspectos que se deben tener en cuenta, que en cualquier contrato una persona debe revisarlo. Sin embargo, hoy va a poder tener este plus, digámoslo así, de que el Viceministerio de Defensa del Consumidor y el usuario va a revisar previamente eso. Entonces una persona va a poder sentirse de alguna manera segura de que comprando un contrato certificado va a tener esta seguridad. Claro, y es que, bueno, un punto de nosotros que también, la verdad no somos abogados, pero aprendemos un poco sobre la marcha y con tanta repetición de ventas, como que tenemos ideas. Sin embargo, la gente común no tiene mucha idea de qué es lo que debe o no debe ir en un contrato, y ahí es donde nosotros decimos, mira, está bien este punto está medio delicado y este podría ser el riesgo. Sin embargo, con este certificado como comprador estarías como que, o sea, es como si hubieses contratado a alguien que te lo revise antes y te diga, está todo ok. Entonces, desde ese punto de vista, si tienes el certificado como comprador, tienen como una, no sería garantía la palabra, pero sí como que esa tranquilidad de que hay un ok por detrás, ¿no? Así es. Entonces ya no tienes que saber de leyes. Bueno, sí tienes, pero no tanto, ¿verdad? Ya, ahora, el otro punto, que también es mi otro cliente, el desarrollador. ¿Sí? ¿Qué significa esto para el propietario que muchas veces es desarrollador? Ok, creo que ahí es el principal cambio que ocurre con esta norma y su reglamento, porque hasta el día de, bueno, en realidad hasta hace un mes, porque la norma está vigente hace un mes, podías contratar, vender en preventa como las partes acuerden, pero a partir de hace un mes el desarrollador o propietario necesita hacer este trámite y necesita cumplir los requisitos que establece la norma para obtener la certificación, ¿no? Y aquí podemos comentar estos requisitos que en principio son la identificación del proyecto, la descripción del proyecto, que quien venda tenga poder de disposición, es decir, se dan incluso los casos, aunque es muy llamativo, de que venda a alguien que no es propietario, ¿no? Eso definitivamente ya no va a poder ocurrir, porque ahora tiene que vender quien tiene el derecho propietario. Tercero, tienen que contar con todos los documentos que acredite el derecho propietario del bien, que esto igual es algo de siempre, pero muchas veces las personas, como decías, no conocen. O sea, aquí va a haber un filtro más donde el viceministerio va a revisar.
Y por último, el tema de los permisos, ¿no? Los planos aprobados o planos de construcción en el caso de construcción. Este último requisito va a tener que ser presentado para obtener la certificación y puede ser aprobado o puede ser ingresado, simplemente ingresado al gobierno municipal. Es decir, yo quiero urbanizar esta zona, he ingresado mi trámite de urbanización, ya puedo ir obteniendo mi certificación, ¿no? Esa es la principal implicancia para quien vende, porque tiene que hacer este trámite previo y tiene, lo más importante, que elaborar un contrato que no vulnere lo que la norma establece como prácticas comerciales abusivas o cláusulas abusivas. Ok, ok. Interesante el tema de los requisitos y también les vamos a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar justamente, ¿no?, todos sus datos como propietario y todo lo que te pide, que ya está activo desde hace unos días. ¿No ve? Ok, y esto de la certificación, ya vimos el punto de vista del desarrollador propietario. Bueno, que la verdad antes había justamente, ni siquiera compraban el terreno, tenían como que vamos a hacer una sociedad accidental y a ver qué pasa, y empezaban a vender o prevender en ese caso y ni siquiera tenían nada y estaba heavy la cosa. Estaba heavy la cosa, en nuestro caso al menos como Century 21, que es la empresa en la que yo trabajo, nosotros nos ocupamos de verificar siempre todos los papeles y tener bien clara la figura antes de venderlo. Entonces como que nosotros también tenemos como un filtro más para el comprador. Sin embargo, bueno, esto le hace la verificación más aún extensa, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto de la certificación, del certificado para una constructora? Que entendamos que la constructora es aquella empresa que se va a dedicar netamente a construir, ¿no? O sea, en principio, si solo es constructora y no es propietaria y constructora, esta norma no genera grandes cambios para este sector, porque conforme establecen las normas, debieran las constructoras siempre construir previa aprobación de permisos de construcción, de planos y demás. claro, no vas a construir en terreno que no era del propietario. Exactamente. Entonces, esas son obligaciones que ya existían de siempre. Entonces, no hay grandes cambios. Simplemente una recomendación permanente que se reitera es que una constructora construya en un terreno Ya, del todo propietario, o sea, y con los planos aprobados y los permisos de construcción, ¿no? básicamente para la constructora no hay lío, no habría cambio. Simplemente, o sea, porque también parte de los servicios de la constructora muchas veces es hacer aprobar todo eso, o sea, hacer exactamente su mismo trabajo y ya entra justamente en la etapa semifinal, por así decirlo, en donde ya quieren prevender, ¿no? Y ahí justamente ya con todo lo que la desarrolladora ha hecho, la constructora ha hecho aprobar, que muchas veces hace aprobar ellos parte de su trabajo, ya entraría la parte de la comercialización con preventas, que justamente ahí es donde se activaría todo este mecanismo, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿cómo afecta esto a mi rubro como comercializador? Precisamente, y ahí para hacer una clarificación, digamos, no va a afectar a las constructoras porque esta fiscalización ingresa al momento que se realiza la transacción con el comprador, ¿no? Entonces, en tu rubro, efectivamente, sí hay una intervención, sí hay una afectación de alguna manera, positiva o negativa, la vamos a conversar. El primer elemento que yo sugeriría a un comercializador es que considere que el contrato tenga su certificado aprobado, que no tenga cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver en la realización del trámite va a haber la posibilidad de que el comercializador también esté consignado dentro del certificado. Y Ya. esta implicancia, o mejor dicho, esto tiene la implicancia de ser una especie de garantía adicional también para el comprador, es decir, alguien más
a quien yo puedo reclamar a alguien más que me ha ofertado ciertas condiciones, entonces que ya consignan el certificado. Si yo voy a consignar mi nombre como alguien ofertante, tengo que previamente verificar que estoy ofertando algo que cumple con la norma y con la ley, ¿no? Ok, pero esto, o sea, ¿eso significa que mi nombre o mi empresa va a estar en el contrato de compromiso compraventa? No. Pero sí en el certificado. Sí, en el certificado. No significa que va a estar en el contrato porque la relación siempre es entre el vendedor y el comprador. Sin embargo, sabemos que el rol del comercializador es activo, es siempre quien da la cara, entonces... Claro, soy yo el que miran. Okay. Entonces la autoridad ha considerado importante la posibilidad, porque no es obligatorio, de que al momento de tramitar el certificado se consigne el nombre del promotor, lo han denominado así también, de manera de que el día de mañana, si hay un incumplimiento, probablemente exista una especie de corresponsabilidad entre el vendedor, que siempre va a tener la máxima, y quien ha ofertado el bien como comercializador. O sea, nos va a llegar un poco la tunda en caso de... A ver, entonces, ¿podríamos o no estar dentro del certificado de cláusulas abusivas, de prevención de cláusulas abusivas? O sea, tampoco es obligatorio para nosotros. Correcto, porque también puede darse el caso en el que un propietario individual, sin dedicarse a este negocio, decida hacer una preventa, puede registrarse individualmente, sin constructora, sin comercializador y obtener su certificado. Claro, y bueno, y ahí nosotros podemos entrar sin necesidad de estar ahí en el certificado. O sea, no es tan obligatorio para nosotros estar. Correcto. Y ya, interesante eso, la verdad. No, la verdad pensé que era más para nosotros. Bueno, pero sí, o sea, ya de por sí nosotros hacemos la verificación. Ahora, si vamos a estar dentro de ese certificado, pues sería un poco más extenso, creo yo, para poder, bueno, que el cliente es al final el que confía en nosotros. Ahora, ¿qué pasa si como comprador, sabes qué, me gustó, no me importa mucho, porque al final el contrato es contrato, o sea, el contrato ya de por sí tiene la legalidad, no sé si está bien dicho, la legalidad suficiente para poder ser ejecutable, denunciable y todo eso. Entonces, si un comprador, desde el punto de vista del comprador, compra en preventa sin el certificado de prevención de cláusulas abusivas y todo eso, ¿qué pasa? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Todo está como antes? Correcto lo que decías en el sentido de que un contrato sin este certificado es también válido, es también eficaz. Sin embargo, desde que está vigente esta norma, un comprador se expone a firmar un contrato sin este certificado a todas las situaciones que ya hemos comentado, a cláusulas abusivas, a prácticas comerciales abusivas y a incumplimientos, a estar contratando con alguien que no es propietario y todas las situaciones que existían antes de esta norma. Claro. Ese es el riesgo que tendría un comprador si firma un contrato sin prácticas, mejor dicho, sin el certificado. Pero entiendo, hasta donde yo entiendo, en caso de que algo no se cumpla y tienes un contrato, o sea, normal, ¿no? sin esa certificación, tú puedes denunciar el incumplimiento por un medio. ¿Por qué medio? Por la vía civil. Por la vía civil. Ahora, si tienes esa certificación, puedes denunciarlo por la vía civil y por la vía administrativa. O sea, tienes doble ejecución. Adicional a lo que mencionaba, es así. Normalmente uno puede reclamar el incumplimiento de un contrato, por ejemplo, en una demanda civil, ¿no? Ante un juez, pero si cuenta con la certificación y si no cuenta también, puede denunciar en la vía administrativa como una práctica comercial abusiva. Esto se denuncia en el Viceministerio de Defensa del Consumidor y del Usuario, lo cual puede derivar en sanciones, multa para quien ha suscrito un contrato sin esta certificación.
Ahora, pregunta igual interesante ahí, ¿qué pasa con aquella gente que compró hace tiempo? Porque tengo entendido que eso creo que es retroactivo. O sea, si compré hace, no sé, pues 5 o 7 años y el contrato es bastante abusivo y no me entregan mi terreno, historia personal, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Sí, la norma ha establecido que sí tiene un carácter retroactivo en ciertos casos, es decir, no implica de que todos tienen que ir a certificar sus contratos ahora, los ya vigentes, pero sí implica el derecho de los intervinientes de ir a presentar una denuncia conforme a los requerimientos de esta norma nueva, y que el viceministerio va a poder fiscalizar un contrato firmado antes de que haya estado en vigencia la norma, ¿no? Entonces tengo opción a quejarme. Correcto. Existe la posibilidad de denunciar y de reclamar por un contrato abusivo, aunque haya sido previamente firmado. Ok. Ahora, el punto de vista del vendedor. ¿Qué pasa si yo como vendedor, desarrollador, vendo sin certificado? Yo creo que aquí está uno de los principales riesgos, o sería una práctica muy riesgosa. Porque se expone a que al contratar con un comprador de mala fe, este incumpla el contrato y el día de mañana le diga: "Oh, su contrato no tiene certificado, voy a ir a denunciarlo en vía administrativa por una práctica comercial abusiva", porque está tipificado el no tener certificación. Esta certificación es una práctica comercial abusiva. Es decir, el día de mañana el vendedor va a estar de alguna manera desamparado, porque al no contar con el certificado lo van a denunciar, el comprador no le va a cumplir, va a estar en una situación complicada. Claro, o sea, de por sí ya su contrato de compraventa, bueno, el compromiso compraventa, que se denomina el tema de preventas, lo protege, pero como que deja una puerta abierta, creo yo, ¿no? Correcto. Y si bien hemos dicho de que el contrato igual es válido y eficaz, aunque no tenga el certificado, sí deja esa puerta abierta de que el comprador diga: es válido, pero yo demando también que es abusivo, digamos, ¿no? Claro. Y puede dar lugar a diversas situaciones que en este caso serían contraproducentes para el vendedor. Ok. Ok, bastante interesante eso. Bueno, desde mi opinión, ¿no? El tema de este certificado, o sea, según lo que entiendo, el solicitarlo no debería tardar más de 24 horas. O sea, rajar yo creo 2 días, porque tengo entendido que todo es digital. Así que como desarrolladores no tendrían mucho inconveniente. Esto va como nosotros acá en la empresa, también en Centro 21 se comenzó a desarrollar proyectos, y desde ese punto de vista, si estás haciendo las cosas correctamente, estás haciendo todo bien, es simplemente presentar lo que ya tienes para recibir el certificado. O sea, no hay un trabajo extra en caso de hacer las cosas bien, desde mi punto de vista. O sea, que no es una gran piedra ni nada por el estilo como desarrollador, creo yo, ¿no? No sé tú qué opinas sobre todo esto. Sí, coincido en ese aspecto. Cuando se emitió primero el decreto y un mes después el reglamento, en ese tiempo habían las dudas de que va a ser un trámite más, va a ser más burocracia, vamos a estar Depositar un sometidos montón. a la corrupción. Habían esas grandes dudas, pero hemos visto de que el sistema que ya está habilitado, como decíamos hace rato, es totalmente digital. Entonces, en principio no está sujeto a estas situaciones, y conforme a norma debe estar aprobado el trámite en 24 horas, o rechazado, digamos, o observado, como según sea el caso, ¿no? Entonces, no debería implicar mayor tiempo. Es una garantía adicional para el usuario y consumidor principalmente, y sí es tal vez un pasito más que tiene que dar el vendedor, pero que está destinado a proteger y a generar transacciones correctas y conforme a norma. Entonces,
me parece que no tiene efectos negativos y como decías vos, siempre que se cuenten con los documentos en regla y en norma, no van a haber problemas. Sin embargo, yo todavía estoy esperando que en la práctica veamos cuál va a ser la posición de la autoridad en esa etapa discrecional que tiene, porque cuando se presentan los documentos y el contrato, pasa por unos técnicos, arquitectos y abogados para revisar. Entonces, tiene un espacio de discrecionalidad de revisar y decir, esta cláusula me parece un poco abusiva, te la observo. Entonces, espero y esperamos de que no sean muy rígidos en ese sentido, que se respete la libertad de contratar entre las partes, salvo casos muy, muy abusivos, ¿no? Claro, claro. Y ustedes, o sea, tu empresa, ¿en qué aspecto estarías ayudando, supongo, a la parte vendedora, ¿no? O sea, a los desarrolladores? Ustedes ya manejan un modelo y todas esas cosas que facilitan la vida. Correcto, justamente podemos ayudar a todos. Podemos ayudar al desarrollador que quiere vender y tener un contrato conforme a norma, que no sea abusivo y que esté seguro de que se lo van a aprobar, ¿no? Por un lado. Esto también de la mano de que los documentos estén en regla, ¿no? Podemos hacer esa revisión en paralelo. Ayudamos también a un comprador que quiera verificar también sus documentos, que quiera verificar que su certificado sea realmente válido y que no tenga ningún problema. Y podemos ayudar también a un comercializador como vos para decirte, pone tu nombre, sí, no hay problema. Este contrato no te va a generar contingencia. Ok, no, buenísimo. Buenísimo, querido Manfred. Muchísimas gracias. El punto de vista legal es muy importante. Muchas veces la gente no tiene este punto de vista y teme hacer esas preguntas. Entonces, aquí más bien estamos para ayudarles. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aporte. Y en caso de haber más puntos específicos de esto, yo creo que podemos hacernos otro videito. Y ¿por qué no? Ahí si tienen algún tema, preguntas que quisieran que lo hablemos del rubro inmobiliario / legal, pueden dejarlo ahí en la caja de comentarios y pues vamos a estar coordinando para responderles con mucho cariño. ¿Ya? Listo, muchísimas gracias, Manfred. Gracias, ¿ya? Miguel, y estamos a disposición para conversar todo lo que tenga que ver con tu rubro y que sea de interés también del nuestro. Listo, no se olviden seguirme, darle clic en la campanita y nos vemos. Chao, chao.